Ahora mi voz se escucha más fuerte. Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad. Escucho tu voz llena de esperanza. Somos todos, somos uno. Nuestra tierra se merece lo mejor. Son los niños, son las madres. Cada uno de nosotros volverá de nuevo a soñar. Nuestra tierra, nuestra gente, con sus valles y sonrisas llevarán un Quindío a soñar. Bienvenidos, queridos televidentes, a su espacio institucional Quindío Firme. Gobernadora, en días pasados, exactamente el 22 del mes anterior, se realizó un ejercicio masivo, grande, y fue un ejercicio de socialización de la propuesta público-privada, para la construcción de esa mega obra de la doble calzada Calarcá-La Paila. Gobernadora, es una obra que nos va a poner en el escenario no solo nacional, sino a nivel internacional, que nos va a conectar con el Pacífico. Usted ha venido hablando de la gran fuerza de trabajo que va a traer esta iniciativa y la inversión tan inmensa que va a tener, sobre todo un departamento como el nuestro, que tiene una ausencia, una falencia tan grande en materia de empleo. Gobernadora, ¿cuál es el balance de esa gran socialización que se hizo? La discusión aún sigue, fue un tema muy polémico, pero yo creo que la opinión general y la comunidad ya tiene certeza y tiene confianza en que se adelanta un proceso con completa transparencia, porque como bien usted lo anunció, socializar es el principio de la transparencia, es el principio de un buen gobierno, y así lo venía usted haciendo con múltiples ejecutorias. Gobernadora, cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de la socialización de esta nueva obra. Bueno, la verdad es que todo el proceso de socialización de la obra de la doble calzada Cajamarca-La Paila, con esa iniciativa privada que se ha presentado por parte de Odinsa, digamos que es el resultado cúspide de todo un proceso de socialización que inició además mal, porque hay que recordar que este proceso de esa iniciativa privada empezó un poco mal, empezó un poco como desde los ingenieros, desde los escritorios de Bogotá hicieron un trazado en donde de ninguna manera tuvieron en cuenta la región, de ninguna manera nos socializaron absolutamente nada, y cuando menos lo esperábamos recibimos la noticia de que teníamos una iniciativa privada que tenía que ver directamente con los intereses nuestros, pero que nunca nadie nos había explicado por qué nos iban a echar, nos iban a sepultar el proyecto de la doble calzada por el trazado original y por el COMPES, que obviamente desde 1997 está trabajándose y que seguramente ha sido insumo para los planes de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial de los diferentes municipios. Fue allí cuando evidenciamos nuestra inconformidad, lo hicimos visible ante el gobierno nacional, de esta manera Odinsa, cuando se dio cuenta que nosotros como región nos habíamos hecho sentir, y cuando yo como gobernadora lo que les dije es que en mi territorio no van a tomar decisiones por nosotros de ninguna manera, y en mi territorio de manera muy puntual, aquí tendrán que concertar con nosotros y nos van a poner en el contexto del panorama nacional, sí, porque es una obra importante, pero no vamos a permitir de ninguna manera que vengan a querernos a querer generar una conquista con el departamento del Quindío. No lo permití con el túnel y no lo voy a permitir con ninguna de las megaobras que el gobierno nacional quiera venir a hacer. Aquí se tiene que concertar. Fue allí cuando el gobierno nacional recomendó a la entidad Odinsa que se acercara a la región, que viniera obviamente porque ya había un concepto negativo de la alianza, de la iniciativa privada. La ANI lo sacó negativo porque en el acuerdo por la prosperidad del presidente se lo pedimos de manera puntual. Decíamos que un proceso que no había sido concertado con nosotros de ninguna manera podía tener vida jurídica y mucho menos una viabilidad técnica, una conveniencia para la región. El presidente así cumplió su palabra y fue como en diciembre se canceló de manera definitiva el trazado inicial. En diciembre empezaron a buscarnos, los acercamientos los hizo la Presidencia de la República directamente, lo que querían era que escucháramos las alternativas. Odinsa fue muy claro cuando llegamos obviamente a esa instancia, en donde además nunca me he sentado con ellos sola, siempre he estado con los alcaldes de Calarcá y el alcalde de Tebaida. La señora alcaldesa de Armenia nunca aceptó nuestras invitaciones a esos proyectos, a escuchar esa iniciativa como tal. Y fue cuando surgió la primera pregunta: ¿por qué no se hace la doble calzada por el trazado inicial?
Fue cuando nos contestaron, señora gobernadora, las alianzas público-privadas vienen una ley que es la ley 1508, que está reglamentada por el decreto 4167, en su artículo 19 establece que no se permitirán modificaciones en las concesiones por cuenta, obviamente, de las iniciativas público-privadas que se presenten o las iniciativas privadas en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que a ellos, incluso como DINSA, siendo además parte de, digamos que socios, en términos de la autopista del Café, que tiene parte de esa vía, que es una concesión, no les permitían de ninguna manera hacer adiciones a la concesión. Y si no se permitía hacer modificaciones a la concesión, ni a Audinsa ni a Autopistas del Café, pues a ellos no les interesaba obviamente generar ningún tipo de negociación distinta con el gobierno nacional. Por eso fue que empezaron con la alternativa siguiente, y es precisamente porque ellos son quienes manejan la concesión de lo que tiene que ver con el Caimo a salir al aeropuerto, y toda la Panamericana la manejan directamente ellos. Si ellos mismos obviamente no han optado por ese trazado, cuando de alguna manera podrían negociar con el gobierno nacional, y que pueden negociar directamente con Autopistas del Café, pues mucho menos un tercero va a poder venir a hacerlo. Esa es una vía concesionada, una vía que ya tiene una negociación anterior, que tiene además unas implicaciones, una concesión que va hasta el 2027 y que de ninguna manera van a dejar que se toque. Por eso hemos insistido, la doble calzada tiene que ser ya. Por eso, precisamente, presentaron ellos una alternativa diferente, una alternativa que viene desde Versalles, que además une a Armenia desde Chagualá, saliendo de Reyivid, a salir a Chagualá y directamente que se conecta en Versalles, con un helicoidal doble que sale precisamente por La Bella. ¿Es posible que ante la parsimonia en materia de concertación que ha existido para la construcción de la obra, para inyectarle celeridad, se nos puedan llevar la obra? Eso es muy posible, porque es que además, Eliezer, en esto tenemos que ser muy prácticos. Les decía que tenemos que mirar una alternativa diferente, y por eso fue que de alguna manera descartamos la inicial, porque ya tenía un problema de tipo legal. Digamos que la obra en este momento, por el trazado inicial, pasa de ser un diseño de manos de los ingenieros a pasar a ser un litigio de parte de los abogados. Cualquier persona que quiera llegar a hacer la licitación porque una iniciativa privada que se presente ante la ANI no quiere decir que la misma persona que está presentando la iniciativa privada sea la que la ejecute finalmente. Cualquiera que quiera llegar a generar una afectación allí tendría que ser directamente la gente de Autopistas. A la gente de Autopistas no les interesa y obviamente lo están haciendo por Audinsa. ¿Se pueden llevar la obra? Claro que sí. Nosotros estamos pidiendo a gritos estar dentro de ese contexto del trazado entre Bogotá y Buenaventura, y muchas regiones se están preparando precisamente para no tener que pasar por el túnel, para no tener que pasar por Bogotá, para poder hacer que sus mercancías puedan tener unos tramos muy diferentes. El Huila se está preparando, el Cauca se está preparando para tener una salida alterna desde el llano sin que tengan que llegar, y desde Caracas obviamente podemos empezar a evidenciar cómo se preparan y cómo otras iniciativas pueden empezar a generarnos a nosotros una amenaza grandísima, no solamente de la construcción de la doble calzada Cajamarca-La Paila, sino de la terminación del túnel, que eso es una cosa muchísimo más grave, porque es que tenemos que recordar que la doble calzada Cajamarca-La Paila es una conectante desde el túnel precisamente a la salida a Buenaventura, y nosotros somos el corazón estratégico de la doble calzada, somos nosotros precisamente el corazón estratégico del Pacífico, y es allí donde le vamos a poder dar una verdadera dinámica a la zona franca. Pero además eso no es lo más importante. Con la doble calzada Cajamarca-La Paila ya, como lo he dicho yo, es ya o ya. Estamos asegurando que los recursos del túnel, que ha tenido tantas dificultades, pues de una vez nos contraten el recurso del túnel, porque va a haber un operador que se encargue precisamente de hacer toda la financiación de la conectante. Esta es una obra inmediata, importante, estratégica para el departamento, y no podemos continuar con esta vacilación. Tenemos que de manera definitiva resolver los problemas y rápidamente tomar decisiones como lo hemos hecho hasta el momento. Por eso esa rendición de cuentas y la socialización tan amplia que se hizo con más de 500 personas, con la gente de los gremios, estuvo Zona Franca, estuvo Intergremial, estuvo la Cámara de Comercio, estuvo la Sociedad de Ingenieros, la Mesa de la Construcción, las universidades estuvieron allí con sus rectores. Allí se respondieron las inquietudes, las personas, además los líderes hay que mucho estaban ruido, hay mucho ruido alrededor de la obra, porque sí. ha faltado socialización, la gente no conoce la verdadera implicación claro, de una y por doble eso calzada. invitamos a una socialización macro, una socialización donde no se escondiera absolutamente nada, donde la gente que se ha opuesto a este proceso tuviera la oportunidad de hablar y de escuchar,
Pues porque yo entiendo perfectamente que allí hay intereses particulares, que todo el mundo quiere que le hagan un traje a la medida, a su propia medida, pero además que la doble calzada le pase por el frente de su casa. Aquí no podemos estar pensando en intereses particulares cuando hay una obra tan grande y tan importante para el departamento de por medio. Yo lo he dicho de manera clara, la obra se hace ya o ya, porque vacilar de alguna manera, eso implica que ni en 30 años hemos resuelto esto y que en 30 años ya no se necesita esta obra y ya las demás regiones se han preparado para que la salida al Pacífico sea por una parte muy distinta al departamento del Quindío. Así que de esa manera no me va a tocar la ejecución, Eliezer. Ni siquiera la ejecución me toca en el gobierno. Esto no es un tema de vanidades, ese es un tema de resolver de manera rápida y de ser además de ser muy inteligentes y muy proactivos con un propósito muy puntual. Y es que estos procesos de iniciativas se demoran como mínimo 2 años más en la preparación, en la contratación, en la compra de predios, en la iniciación de las obras. Son 2 años, 3 años más que seguramente van a estar en eso. A mí no me va a tocar ni siquiera mover la primera piedra de esa obra, pero sí voy a quedar con la conciencia tranquila de que efectivamente una obra tan importante para el departamento no permitimos que se enredara de ninguna manera por intereses particulares y que lo resolvimos de manera proactiva como tenemos que ser los gobernantes, no buscándole problemas a los problemas, sino por el contrario, buscándole soluciones a las dificultades que se presenten y además dándole la garantía a la gente de que escuche las cosas y que se pueda concertar. Mire, estuvimos en el Consejo de Calarcá y en Calarcá le decíamos a los concejales, son ustedes los que tienen la herramienta clara en la mano para hacer que la gente que se perjudica en Versalles, más abajo y en las bombas pueda tener acceso a un nuevo sitio de reubicación. Son ustedes como concejales quienes pueden darle la garantía a la gente para que tengan un alivio tributario, para que tengan una exención, para que tengan un estímulo de alguna manera, que esta socialización nos facilite el hecho de que desde los entes territoriales, desde Armenia, desde Calarcá, desde Tebaida, los mismos alcaldes y nosotros podamos darle garantías a esa gente que se siente perjudicada, pero no por unos cuantos, por 10 familias que sienten que no van a vender lo mismo, que sienten que obviamente tenían una expectativa futuro, además, porque también tenemos que decirlo, si no tenemos la doble calzada, ¿qué afectación podríamos estar generándole a estas personas? Ellos nunca han trabajado con una expectativa, ellos trabajan porque sostienen su negocio, porque obviamente el día a día ha dado para que los negocios permanezcan en el tiempo, para que el negocio le genere una rentabilidad. Ellos no están trabajando ahí a pérdida en este momento por pensar en que una obra en 10 años se va a construir. Eso es un cuento chino que se han inventado, así que aquí la cosa es muy clara, la obra se hace ya o se hace ya. Eso se lo dije a la ANI y es responsabilidad en este momento de nosotros. A la ministra Cecilia A la Correa ministra se lo dije también. Y vamos a tener una reunión con la ministra. En el corte de cinta. Y yo se lo dije a la ministra precisamente cortando cinta en Circasia 1 y medio, en Circasia 1. En Circasia 1 le dije, ministra, esto no es de pensarlo 2 veces, eso es ya o ya. Ellos tienen además un chicharrón con el tema del túnel. Han tenido todas las dificultades del mundo. ¿Qué le pedí? Señora, contrate de una vez el segundo trazado, ojalá no con el mismo contratista, porque sería terrible para el departamento del Quindío tener otro dolor de cabeza en términos ambientales como se ha venido generando, pero finalmente nos garantiza que si tenemos la obra del túnel, el segundo trazado del túnel asegurado, nos van a dar la obra de la doble calzada Cajamarca-La Paila. No podemos lo uno sin lo otro, necesitamos que las dos cosas vayan de la mano, y la buena noticia fue que ella nos dijo que había una iniciativa privada también para el túnel en el segundo trazado, y por eso le decía, la obra se tiene que hacer ya. El gobierno nacional no tiene la plata en el banco esperando a que el departamento del Quindío tome decisiones o a que le vayan a comprar adicional a lo que vale esa obra, 1 billón de pesos, cuánto les vale el litigio y cuánto se va a demorar para poder hacer que se encauce según las necesidades de unas pocas personas, un trazado que finalmente en las grandes ciudades del mundo, por la periferia es por donde pasa la carga pesada, y obviamente estamos dejando rutas alternativas que nos ayudan a descongestionar y a seguir posicionando nuestro destino turístico. Aquí tenemos que pensar en las dos cosas, en que tenemos que hacer parte de este sistema estratégico de transporte y de logística del país, pero que además tenemos que seguir respondiendo a un destino que se ha posicionado a nivel nacional e internacional y que no necesita que justamente por la Panamericana estén pasando la mayoría de la carga pesada, cuando es por ahí por donde se transita la mayoría de vehículos livianos que van para los parques temáticos. Gobernadora, ya para concluir y terminar este bloque y dar paso a comerciales, hablemos de Autopistas del Café. Usted también le hizo un llamado puntual y contundente a la ministra de Transporte para que le inyecte celeridad a unas obras que tiene pendientes, los retornos, el tema del túnel de la línea que ella dijo que se comprometía para que este año
estuviese listo. La idea es que con la ministra nos fue muy bien en su visita porque además es una mujer muy ejecutiva. Allí le hacíamos el llamado al tema del túnel, nos contó que en el 2014 tenían que terminar el primer trazado y que ya había una iniciativa privada que se iba a presentar a finales de este año con la intención de terminar el segundo trazado para que operara el túnel y para que de alguna manera le diéramos dinámica a esa obra. Eso es una cosa muy importante. Le hicimos el llamado también que en esa obra donde estábamos inaugurando precisamente Circasia 1, teníamos unas intersecciones, unos retornos importantes que necesitábamos que nos descongestionara. La plata está. Yo les dije, lo más importante es que la plata está en una fiducia que está a nombre de la ANI y que obviamente obedece los recursos que por 14 años hemos pagado los quindianos y los circasianos, han padecido obviamente las incomodidades y además la falta de una movilidad verdaderamente efectiva. Fue así como ella nos contestó que esas obras se iban a contratar a través del Fondo de Adaptación, que iba a dar la orden para que se trasladara el recurso al Fondo de Adaptación y que Circasia 1 y medio era una realidad y que Circasia 2 también se iba a dar para que de una vez se le diera la orden contundente al Fondo de Adaptación y se pudiera contratar esas obras. Se entregó una obra a la que estaba esperando la comunidad desde hace más de 3, 4 gobiernos ya. 14 años 14 esperando años estamos Circasia 1 gobernadora. Y esperando Y ahí Circasia 1 y medio, de... que era el resultado precisamente de esa intersección mal hecha, y el Circasia 2 que también hacía parte del plan de la licencia ambiental y del plan de manejo ambiental. Esa es una muestra que es lo que no podemos permitir que nos pase con la doble calzada. Así es. Que sigan Nosotros somos un pasando gobierno los años. efectivo, estamos pensando obviamente en el futuro, estamos pensando en desenredar muchísimas cosas y litigios y problemas que otros gobiernos seguramente no le han puesto cuidado, que no han sido tan fáciles de resolver, pero que nosotros obviamente con mucha contundencia, con propiedad, con mucha firmeza al gobierno nacional le hemos reclamado y de esta manera podemos decir que entregamos Circasia 1, que ya es una realidad que se aprobó Circasia 1 y medio, que Circasia 2 además también se va a priorizar y que están los recursos para poderlo hacer, que no podemos de ninguna manera permitir que el doble calzada Cajamarca-La Paila sea una historia triste que se repita precisamente en manos de nosotros mismos los quindianos que la dejamos morir. Bueno, queremos contarles aquí en compañía de la señora gobernadora que exactamente esta semana se hizo un ejercicio grande, un ejercicio ambicioso, que ningún otro gobernante lo ha hecho en ninguna otra región del país, y es así como ya desde otros sectores lo ven como piloto a nivel nacional y se constituye pues un ejercicio de participación democrática y ciudadana, ejemplo para otras regiones del país, y así lo están tomando, y fue la gran mesa de validación y priorización de los proyectos a financiar con el nuevo Sistema General de Regalías. Gobernadora, cuéntenos un poco, pero vamos por orden. Usted se fue a los barrios, a las comunas, a escuchar a los dignatarios comunales, ellos que son el alma, nervio y centro del desarrollo comunitario, el desarrollo social. Ellos son la célula de la sociedad, porque pues allí se gestan las principales necesidades, y usted se inventó un proceso de participación donde ellos no solo escucharon las propuestas, sino que tuvieron la oportunidad de proponer, de contraproponer, y también de elegir mediante un mecanismo sólido y transparente, que fue lo que se adelantó el pasado viernes, y concluimos en una gran mesa en el centro de convenciones, donde se manejaron los 3 fondos. En horas de la mañana manejamos el Fondo de Ciencia, Innovación y Tecnología, donde se priorizaron los proyectos por la misma comunidad. Gobernadora, ¿de dónde viene esa idea y esa iniciativa de que sea la misma comunidad la que convalide estos proyectos? Pues en primera instancia hay que decir que el departamento del Quindío fue favorecido por la reforma del Sistema General de Regalías hecha por el presidente Juan Manuel Santos, que éramos un departamento que no estaba siendo priorizado, digamos que desde el punto de vista de la ejecución de inversiones por parte de regalías, que no somos un departamento productor, pero además cuando llegué, antes de poder entrar en el gobierno... ¿Cuánto le correspondía al departamento del Quindío antes de su llegada? No, antes de mi llegada eran 8 millones de pesos, más o menos lo que tenían, obviamente por lo que se puede producir entre Tebaida y Génova. ¿Y cuánto tenemos ahora? Cuando llegué a mi gobierno empezaban precisamente, ya salía adelante la reforma al Sistema General de Regalías, y fue allí donde teníamos acceso solamente a 15.000 millones por parte del Fondo de Desarrollo Regional. Al Fondo de Compensación Regional no teníamos acceso y estábamos por fuera con Bogotá,
que éramos los únicos, Quindío y Con la Bogotá capital. éramos los únicos, precisamente por el índice de necesidades básicas insatisfechas, que es una de las cuentas alegres que hace Planeación Nacional desde un escritorio. Nos habían medido la pobreza diferencialmente y no habíamos quedado incluidos. Y fue la pelea que Y di es una pelea grandísima en que se dio noviembre a principio antes de su del gobierno. 2011, antes de mi posesión, fui parlamentario por parlamentario, del gobierno nacional además, a hablar con ellos para que nos permitieran al departamento del Quindío también tener acceso al fondo de compensación, que además es el que cierra las brechas. Es un fondo que se constituyó para 30 años y un fondo que además lo que quiere es cerrar las brechas de inequidad que pueden existir precisamente en términos de la pobreza que se da en las diferentes regiones del país. ¿Cómo no decir que en el departamento del Quindío existe pobreza y que necesitábamos de ese recurso? Por eso hoy tenemos una doble condición. Primero, una condición de ser un departamento que necesitaba de ese tipo de recursos, que tenía una situación fiscal y además un departamento bastante frágil en su situación y en su esquema, en su estructura fiscal a nivel departamental. Nosotros no vivimos sino del temas de consumo, vivimos con una fragilidad en términos de las finanzas públicas bastante grande, y esto hace que nos oxigenemos muy bien. Un departamento cafetero que además desde los cafeteros se había, digamos que redistribuido la riqueza en todo el país, pero que esas regalías nunca nos habían tocado a nosotros. Por la generosidad del presidente Juan Manuel Santos llegaron esas regalías a nosotros, y fue así como también tenemos un doble compromiso, que las regalías se inviertan muy bien y que, como lo decía el antiguo ministro, dentro de la tostada que se llama Departamento del Quindío, hagamos una redistribución y repartamos la mermelada por toda la tostada. ¿Quiénes se convocaron? ¿A quiénes se les socializó? ¿A quiénes se les hizo la presentación? ¿Cuántas personas? En Armenia podemos decirlo con toda la claridad que más del 90% de las juntas de acción comunal, de los presidentes de junta de acción comunal, participaron activamente. En cada comuna, una a una, se hicieron las presentaciones, se habló con la gente, se les escuchó, participaron activamente, se les enseñó y se les diseñó cómo era el tarjetón y cuál era el mecanismo para que ellos priorizaran los sectores. 16 sectores de interés fueron los que nosotros enlistamos. A todos quisiéramos apostarle, porque obviamente es el resultado de revisar nuestras metas de plan de desarrollo, el diagnóstico situacional de cada uno de los sectores y además las solicitudes permanentes que llegan a nuestros despachos. Esos proyectos se convirtieron en priorización, que fue precisamente lo que hicieron comuna por comuna en toda Armenia, incluida además las comunas rurales, y que se hizo un proceso electoral con cubículo, con una urna en donde la gente participó, donde la gente fue consciente que no era Además necesario. que la gente estaba feliz, sonriente, la gente estaba sorprendida con el proceso. Pero lo más participaban importante no activamente. solamente es que se sintieron partícipes y se sintieron incluidos, Se sintieron es que la importantes. gente le pudimos dar a conocer la pedagogía del tema de regalías. La gente todavía no ha podido entender que las regalías no podemos utilizarlas para solucionarle un problema de la calle que pasa por el frente de la casa, sino que el concepto de impacto regional y que la gente tiene que aprender a asumir obviamente proyectos de impacto regional que se compartan necesidades entre todos los municipios o entre 2 o 3 municipios, como en el caso de la cordillera, que se pongan de acuerdo y obviamente podemos hablar de proyectos de impacto regional de 2 o más municipios. Ganar más no de por 15.000 municipio. votos online, porque también hay que hacerle la mención a la comunidad. Ese es un ejercicio valiosísimo, porque además se hizo desde la página web de la Gobernación un link donde se podía votar precisamente por los proyectos. De los 16 proyectos se priorizaba de acuerdo a la garantía y a la necesidad que tuvieran las personas, y fue así como más de 15.000 personas participaron de ese ejercicio y votaron, asumieron su responsabilidad como ciudadanos, asumieron obviamente la opción que les estábamos dando desde el gobierno departamental, y fue así como también tuvimos un orden prioritario que coincidió con las prioridades de Armenia. Armenia votó consciente de que no eran solamente solucionarles sus problemas particulares como Armenia, sino que tenía que pensar en el departamento. Por ejemplo, proyectos como el Centro de Atención al Drogadicto. ¿Quién en el departamento del Quindío podrá discutir que es una necesidad sentida? Que estamos obviamente en este momento focalizados con una alerta temprana por consumo de sustancias psicoactivas, por problemas obviamente con el tema de microtráfico, que nuestros niños están reclutados precisamente al servicio de microtráfico y tenemos gravísimos problemas en el manejo precisamente de esa población juvenil, que necesitamos una atención integral y que para eso necesitamos de centros de rehabilitación verdaderamente habilitados y con todas las condiciones y garantías. Ese es uno de los proyectos que fue priorizado por la comunidad. Pero gobernadora, además lo importante es que ahí no estamos resolviendo el tema del barrio,
ni de la casa, ni de la cuadra. La gente entendió que el concepto era un concepto mucho más macro, que era resolver problemas de fondo que tenía el departamento, y por eso votaron por ese proyecto. Votaron, por ejemplo, por ampliación de urgencias ¿Cuántos de San Juan proyectos de se Dios. priorizaron en el primer fondo, en el Fondo de Ciencia, Innovación y Tecnología, que se realizó en Se horas de la hicieron dos mañana? ejercicios, digamos que 3 ejercicios. Uno en Armenia, que ya les conté que Las comuna por comunas. comuna. Otro en Ciencia, Ahora hablemos de Tecnología ese e fondo, Innovación. del Fondo de Ciencia, El Fondo de Tecnología Ciencia, e Tecnología e ¿Cuántos Innovación millones, gobernadora? tiene en este momento para el departamento del Quindío 21.000 millones. El 80% de ese fondo es el que se puede, digamos que destinar para estos 2 años, 2013-2014, que eso asciende a un número de 18.000 millones. Y para eso fue que compartimos con la Comisión Regional de Competitividad y también con el CODECTI la idea de ¿Cuántos que proyectos fueron muchos presentados? gremios fueran los que se socializaran y se convocaran a ese proceso. A ellos convocamos a la gente para que propusiera, para que llevara los proyectos, obviamente, y se radicaran en la Secretaría de Educación. Fue así como aparecieron 20 proyectos, 20 iniciativas de diferentes instituciones, como la Universidad del Quindío, como la Universidad de Santo Tomás y San Buenaventura, como Parquesoft, como Cámara de Comercio, Las escuelas, los como la colegios. EDEC, con las mismas instituciones educativas del departamento participaron, Secretaría de Educación de Armenia, Secretaría de Educación departamental. Fue un proceso valiosísimo al que se convocó a toda la comunidad educativa, a la Universidad Empresa Estado, que es la triada obviamente que hemos querido denominar para los fines de la priorización y viabilización de los proyectos de Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y con ellos también, con un proceso también eleccionario, con un tarjetón, se hizo la mecánica, la dinámica y se priorizaron 8 proyectos. 8 proyectos que tienen que ver directamente, 2 de la Universidad del Quindío, uno que tiene que ver directamente con las curtiembres y con el fortalecimiento de esa cadena, ese clúster en el departamento del Quindío, otro que tiene que ver con el diseño de un ecoparque mirador en la Virginia, además que se articula directamente con la Corporación Autónoma y con la red hidrometeorológica que ellos han venido planteando también. Con la corporación se priorizaron otros 2 proyectos, uno que tiene que ver directamente con la guadua, con toda la cadena productiva de la guadua y con los centros demostrativos que se podrían implementar en el departamento del Quindío, otro que tiene que ver con manos laboriosas y con cómo recuperar digamos que todas las actividades tradicionales en términos de agrícolas, pero también complementarlas con modernización y con tecnología para ser mucho más productivos y mucho más, digamos que mucho más proactivos y competitivos en el medio. Parquesoft con una iniciativa de innovación empresarial muy importante que se complementa también con lo que viene pensando la Cámara de Comercio y la Secretaría de Educación Departamental y la Municipal y la EDEC, que se encaminaron a los temas de educación, que fue muy satisfactorio para nosotros encontrar tanta coincidencia entre todos los diferentes estamentos, las diferentes entidades que presentaron y que apostaron, y que la idea es que ayer que se priorizó, la próxima reunión sea una reunión en donde todos los 8 proyectos empiecen a articularse entre sí, las mismas instituciones a hablarse entre sí y convirtamos de esos 8 proyectos priorizados 4 contundentes, con mucha fuerza, pero además que respondan al impacto que necesitamos en el departamento en ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias, queridos televidentes. De esta manera llegamos al final de su programa institucional Quindío Firme. Estamos con una gobernadora firme con las regalías y ya marchando en el JIT de la Prosperidad. En el JIT de la Prosperidad. Muchas gracias. Ahora mi voz se escucha más fuerte. Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad. Escucho tu voz llena de esperanza.